Bendiciones, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo poderosamente a cada uno que nos sintoniza en este momento. Hoy vamos a estar viendo un tema maravilloso titulado Serviremos al Señor. Yo te invito a que juntos vayamos a la palabra, a Josué capítulo 24, versículo 15. Veámonos qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esta poderosa palabra del Señor que al final nos llama la atención a todos, que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí podemos ver en esta palabra la importancia que hay cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar. Cuando nosotros dejamos a un lado quizás el trabajo, quizás los trabajos de universidad, nuestro momento de receso para poner a Dios en primer lugar en todo. Cuando nosotros hacemos eso en nuestras vidas, todas las demás cosas se van a alinear, todas las demás cosas van a agarrar un orden. Así como dice Mateo 6, versículo 33, dice que todas las otras cosas van a ser añadidas. Cuando nosotros colocamos a Jehová en primero, en absolutamente todo, las demás cosas van a ser añadidas. Las demás cosas van a cambiar y van a tomar su forma. Yo te invito a que hoy veamos unos puntos que nos van a aclarar un poco este versículo que acabamos de leer. Como primero tenemos tomar la decisión de nunca dejar a Dios. Si nosotros tomamos ya la decisión de que vamos a servir a Jehová, es porque vamos a seguir ganando almas para el reino de los cielos, porque vamos a seguir cumpliendo sus mandamientos, que nunca nos vamos a alejar de su palabra, que vamos a seguir firmes en la palabra del Señor, en sus caminos. Como siguiente, número 2, debemos recordar de dónde nos ha sacado Dios. No solo recordar las promesas que Dios ha hecho con nosotros, que eso es muy importante, pero también debemos de recordar de dónde nos ha traído Dios. Quizás unas personas pueden decir, yo le doy la gloria a Dios porque recuerdo que el Señor me sacó de los vicios, quizás alcohol, quizás drogas, quizás el cigarro. Yo le doy la gloria a Dios porque me sacó de un mundo vacío, de un mundo perdido. Quizás otras personas podrán decir, yo le doy la gloria y la honra a Dios porque me sacó de la depresión, de ese mundo tan vacío en el que ya yo no me hallaba. Y es ahí donde está el punto número 2, que debemos de recordar lo grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordar de aquel sombra oscura donde tú estabas, que el Señor te sacó de ahí y te trajo a la luz admirable que es Él. Como punto número 3, reconocer quién te ha protegido. Porque ellos aquí estaban diciendo, nosotros escogemos a Dios en este pueblo. Ahorita cuando leímos en Josué 24, ellos estaban escogiendo a Jehová. Pero también ellos reconocieron y se dieron cuenta que Jehová los había guardado. Más abajo en Josué 24, 18 nos enseña. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Aquí nos está queriendo decir que ellos decían, Él nos ha guardado en todo nuestro camino, Él siempre ha estado con nosotros. Entonces ellos querían ser agradecidos. Y en ese momento ellos estaban prometiendo servir al Señor, en ese pequeño momento. Pero ahora veamos que de nosotros tenemos que saber que Dios no nos está prometiendo que nos va a guardar cuando demos 20 pasitos o cuando pase una hora. Dios no nos está diciendo que nos va a guardar solo en nuestra niñez, ni en nuestra vejez. Dios promete que nos va a guardar siempre, que Él siempre va a estar ahí con nosotros. En los malos momentos, en los buenos momentos, Dios va a estar a nuestro lado. Ahora, podemos ver aquí, en estos versículos de Josué 24, todos esos versos, llama la atención los verbos que utilizan aquí, como yo tomé, te traje, di, envié, introduje y libré, y muchos otros más que podemos ver en todos estos versos, porque cuando Josué les estaba dando a ellos ese recordatorio de todo lo que Dios había hecho con ese pueblo, era para que ellos tomaran una decisión.
les decían, mira, todo lo que Dios hizo con nosotros, nos libró, nos sacó, nos defendió, nos guardó. Entonces, ¿a quiénes van a servir ustedes? O a los dioses que han levantado en esta tierra, o al Dios de nuestros antepasados, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace. Entonces, vamos a ver los siguientes puntos, porque nosotros debemos de ver la importancia que tiene la palabra serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ver la importancia de eso. Como un punto tenemos la opción de escoger servir a Dios, porque en este versículo que leímos decía, escogeos hoy a quién vas a servir. Y aquí nos enseña dos opciones, como les había comentado. O los dioses a los que sirvieron sus antepasados del lado del río, como lo dice la palabra, o los dioses que han encontrado en esta tierra. Entonces, decídanse cuál de los dos van a usar ustedes para adorar. Y aquí podemos ver que aquí hay como un libre albedrío que el Señor nos ha regalado, que nos permite escoger a quién vamos a servir. O vamos a poner unos dioses como por lo menos puede ser el trabajo, que siempre el trabajo está en primer lugar, o quizás están los videojuegos, o quizás están los vicios de las redes sociales, y lo estás poniendo todo en primer lugar y estás levantando dioses delante del Dios grande y todopoderoso. O eliges servir a ese Dios que nada es imposible para él, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces el Señor nos permite tener la opción de escoger a quién vamos a servir. Como siguiente punto, servir a Dios ante cualquier cosa. Es decir, cuando nos dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque en Josué 24, del versículo 21 al 22, nos dice así. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Aquí podemos ver que Josué tenía su decisión y él decía claramente de que junto a su familia él iba a servir al Señor. Podemos ver que él ya había tomado esa decisión y la estaba comunicando a ese pueblo. En primer lugar, vamos a ver aquí, él usa el pronombre personal, él dice yo, él primero dice yo y después dice y mi casa serviremos al Señor. Y aquí podemos ver en este verso de Josué 24, el primer versículo que leemos, que él estaba colocando a su familia, la estaba aferrando a esa promesa. Y que por lo menos hoy en día, si lo llevamos a hoy en día, quizás hay muchos padres que son la cabeza del hogar, que transfieren su poder, o por decirlo de alguna manera, transfieren su autoridad a unos terceros, es decir, a otras personas. Y no se hacen cargo de realmente ser la cabeza del hogar, porque cuando hay un padre comprometido en el hogar, va a tratar de ser ejemplo para sus hijos, ejemplo para su esposa, y es cuando ese padre, que es cabeza del hogar, se para en la brecha. Cuando Dios dice, necesito un hombre que me sirva, es ahí donde está esa cabeza de hogar. Cuando un padre se para firme a dar el ejemplo a su casa y a su familia. Ahora, en segundo lugar, tenemos que involucra a mi casa, o sea, a los demás. Ya solo Josué no se estaba refiriendo a yo, sino a mi casa. Y dice, en este versículo nos enseña en Josué 24:15, nos dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto quiere decir que aquí nosotros podemos ver que Josué estaba tomando también una decisión por su familia. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Aquí se ve claramente que él conocía a su familia, él conocía a su esposa, que era fiel al Señor, él conocía a sus hijos, porque para que un padre pueda tomar la decisión de decir yo y mi casa serviremos al Señor, es porque ese padre sabe lo que ha sembrado en su familia. Esto no nos quiere decir que es una actitud machista. Vamos a ir a Efesios 5:23. No es una actitud machista porque él está sabiendo, él sabe lo que tiene en su hogar.
ella conoce a su familia, y bien en Efesios 5:23 nos enseña, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador, Y esta responsabilidad no solo cae, por decirlo así, en la cabeza del hogar, sino que también es compartida con su esposa, con su ayuda idónea. Porque la palabra del Señor nos enseña en Proverbios 14, versículo 1, nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Porque aunque el hombre sea la cabeza del hogar y tenga, por decirlo, esa autoridad, la mujer, que es la ayuda idónea, es el motor de la familia, es el que va muchas de las veces también a impulsar y ayudar a la cabeza del hogar, porque es ayuda idónea. Y por último, tenemos el compromiso en la familia. Es como cuando un hombre y una mujer deciden casarse, hacen un compromiso en estar en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en las riquezas, y ellos hacen un compromiso entre sí. Asimismo, Josué en ese momento hizo un compromiso total con su familia, pero también con el Señor, de que le iban a servir. Pase lo que pase, venga lo que venga, juntos serviremos al Señor. Eso es lo que nos enseña ese versículo, esa parte final de ese versículo. Y si ponemos a vernos esta frase que dice: en mi casa y yo serviremos a Jehová, nosotros debemos de aferrarnos a esa palabra como una promesa del cielo, como una promesa que el Señor nos está diciendo, porque si nos ponemos a ver, esta palabra está en futuro, porque dice serviremos, está hablando de un después, de un futuro. Pero si nosotros tomamos esa palabra para nosotros, si ese hombre, esa cabeza de la familia, toma esa palabra para sí, si quizás hay una mujer que no tiene a su lado un hombre, quizás madres viudas, el Señor aún así las acoge, y ellas son, aparte de ser ese motor de la familia, también se convierten muchas de las veces a ser la cabeza del hogar. Si tú tomas esa palabra para ti y para tu familia, para tus hijos, para con quien tú estás o desees que esté en los caminos del Señor, te aferras a ella, no solo se va a hacer una palabra en futuro, ya no será mi casa y yo serviremos a Jehová, sino que lo vas a volver un presente. Vas a comenzar a decir: mi casa y yo servimos al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tomemos esa palabra para nosotros. Quizás ¿eres tú la única persona en este momento que está buscando del Señor, que está caminando bajo su voluntad? Quizás eres la única persona en la familia que se está levantando en los caminos del Señor, pero comienza a declarar esta palabra en Josué 24:15 y comienza a decir: mi casa y yo serviremos al Señor, porque el día de mañana vas a volver esta palabra presente y la vas a comenzar a decir: mi casa y yo servimos a Jehová. Y yo espero que esta palabra tú la puedas tomar en tu corazón para que el Señor comience a obrar, no solo en ti, sino también en tu familia, que entre en esa promesa del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.